Y de mate y de charla se trata, y hablando del mate tengo un problema muy grave. Se me tapó la bombilla. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar, ya lo vamos a solucionar. Pero veo cuando se le tapa la bombilla y uno quiere sacar, le dan los cachetes para hacer fuerza. Y embromado cuando uno está con mucha gente, ¿no? En una ronda de mate y se tapa y no quiere quedar mal y no sabe qué decir. Pero vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Hace unos 5.000 años, en la fértil tierra de la Mesopotamia aquella de la cuna de la civilización, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates, ya se estaba inventando, sin saberlo, algo que cambiaría para siempre la forma en la que vivimos. ¿De qué se trata? De la banca, que después derivó en los bancos. No había en ese momento billetes, no había monedas, pero sí había algo valioso, que era la confianza. En aquellas ciudades-estado, las ciudades-estado sumerias, los templos y palacios no solo eran centros de fe o de poder político, eran también lugares más seguros para guardar riqueza. Y la riqueza en ese momento no se medía en papel o en metal, sino en granos, aceite, lana. Los agricultores depositaban el excedente de granos en el templo, ¿no? Como si fueran silos. O sea que lo que les sobraba de los granos que no usaban, lo depositaban en el templo y recibían a cambio una tabla de arcilla que certificaba su depósito. Era época de que no se escribía sobre papel. Y en la tablilla podían intercambiarse, usarse para retirar el grano más adelante. O sea, iban y buscaban el grano que habían depositado, pero los templos también prestaban granos a otros campesinos cobrando intereses, porque ¿para qué prestaban granos? Para sembrar, por ejemplo. Entonces le cobraban intereses que se pagaban con la cosecha. O sea, si le habían dado tantos granos, le devolvían los campesinos un poquito más de lo que les habían dado, que eran los intereses. Y sin saberlo, habían creado los primeros préstamos, depósitos y recibos bancarios. Miren que se remonta a miles de años, ¿eh? Con el tiempo, el sistema se perfeccionó. Babilonia y Asiria ya usaban lo que se conoce como plata, el valor de intercambio como unidad de cuenta, y familias comerciantes se especializaron en prestar y cobrar. Ahí habrán nacido los usureros también, incluso con contratos escritos. Tanto es así que en el código de Hammurabi, el código famoso donde el código de Hammurabi es algo, algún día vamos a hablar de eso, porque es algo que se descubrió no hace tanto, y que es una de las primeras reglas de leyes de convivencia y de convivencia realmente, que se hizo hacia el 1750 a.C. Y entonces decía que en el código Hammurabi ya aparecían regulación de intereses, plazos, etc. Pasaron los siglos, los imperios, las guerras, y en la Edad Media la actividad financiera sobrevivió más bien en las ferias comerciales y en manos de cambistas, de usureros. Y recién fue en el Renacimiento, situémoslo entre 1450 y 1500, fue en el Renacimiento cuando volvió a florecer el concepto de banqueros. En las ciudades como Florencia, Venecia y Génova, el comercio marítimo exigía financiar largos y arriesgados viajes, y los banqueros se instalaban en las plazas sobre mesas llamadas bancos, y de ahí viene la palabra banco, y cuando un banquero quebraba, se rompía su mesa. Banco roto o bancarrota, como terminamos diciéndole en nuestro país y en habla hispana. La familia Medici, muy conocida, muy nombrada, hay varias miniseries de los Medici, llevó esta actividad a otro nivel. Fundaron un banco con sucursales por toda Europa, inventaron técnicas contables como la partida doble y financiaron no solo comerciantes, sino también a papas, a reyes y artistas. El arte y la ciencia del Renacimiento no se entienden sin la banca financiando a los artistas, los famosos mecenas. Una de sus grandes creaciones, la de los Medici y los de esa generación, fue la letra de cambio, que permitía mover el dinero sin llevar físicamente oro o plata, un antecesor de lo que sería el billete, ¿no? Reduciendo así los riesgos y acelerando el comercio. En el siglo XVII nacieron los primeros bancos nacionales, el Banco de Ámsterdam en 1609, el Banco de Inglaterra a finales del 1600, que popularizó los billetes respaldados por el Estado.
El comercio global y la revolución industrial exigieron aún más capital y surgieron bancos de inversión, cuentas de ahorro, redes de sucursales y el sistema financiero comenzó a tomar la forma que hoy reconocemos. El siglo XX trajo regulación para evitar crisis, por ejemplo, como la del 29, y una revolución tecnológica, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, banca telefónica, banca por internet, apps, todo lo que usted conoce. El dinero dejó de ser algo que se tocaba para convertirse cada vez más en dinero invisible, ¿no? Hoy usted va y compra por Mercado Pago, compra con un QR y no sabe por dónde anda la plata, si existe o si no existe, pero la transacción se hace. Quiere decir que hoy vivimos en un sistema financiero global que podríamos imaginar como una red de autopista por donde circula el dinero. Su función esencial sigue siendo la misma: guardar valor, facilitar intercambios y conectar recursos con necesidades. Pero este sistema, y esto es de lo que quería hablar realmente, pero muy linda, me gustaba contar la historia que conté, este sistema tiene dos capas. Por un lado, lo que podríamos llamar, no sé si está bien porque no soy economista, pero podríamos llamar la economía real, cuando el dinero sirve para producir bienes o servicios. Un banco le presta a una pyme para comprar maquinaria, un fondo financia un puente, un crédito permite sembrar una cosecha. El dinero pasa por el sistema financiero, pero termina en algo tangible que genera empleo y riqueza. Y después está la otra capa, lo que le llamaríamos, también, quizás irrespetuosamente, porque no soy economista, esa capa que le llamaríamos la economía financiera. Cuando el dinero circula casi exclusivamente para generar más dinero. Su único objetivo es hacer dinero para ganar y generar más dinero. Comprar acciones para venderlas más caras en hora, especular con divisas, apostar sobre el precio futuro del petróleo sin que jamás se toque un barril. Es un universo propio que se mueve con cifras astronómicas todos los días. Para entender la escala, solo en el mercado cambiario mundial se mueven más de 6 billones de dólares por día. Créame, cuesta pensar el número, pero es mucho, es muchísimo. Y más del 90% de esas operaciones no tienen relación alguna con el comercio real de bienes o servicios. Solamente es dinero que genera dinero. En la Mesopotamia de la que hablábamos, en Florencia o en Londres, el dinero se movía para financiar algo concreto, una cosecha, un barco, una fábrica, una excursión comercial. Hoy, gran parte del dinero del mundo financiero ya no necesita pasar por esa etapa. El dinero genera dinero sin detenerse a producir algo que podamos tocar o consumir. El sistema sigue cumpliendo parte de su misión original, pero también se ha independizado de la economía real, creando un mundo donde las pantallas y los algoritmos deciden el destino de billones en cuestiones de segundos, de billones de pesos, ¿no? Eso es quizás el desafío de nuestro tiempo, reconectar las finanzas con la producción real. Para que la confianza que inventamos hace 5.000 años siga sirviendo para construir algo más que cifras en un tablero electrónico y riquezas incalculables también, eso hay que decirlo. Porque al final, si el dinero sirve solo para multiplicarse a sí mismo, la historia que comenzó con un puñado de granos en un templo sumerio podría terminar sin nada que comer en la mesa. Así de grave. En nuestro país, usted seguramente ya me entiende a dónde quiero ir, ¿no es cierto? Cada vez en nuestro país, cada vez más, el mundo financiero se impone sobre el mundo productivo. Los traders y operadores financieros se han convertido en figuras admiradas, incluso existe una cultura que gira en torno a ellos. Los países, de una forma u otra, están atravesados por esta lógica. En Argentina, la necesidad de sostener la economía y la macroeconomía en un contexto de deuda, de préstamos, de desequilibrios, nos empujó a lo que antes llamábamos la timba financiera. Cuando yo era joven, créanme que fui joven en algún momento, los noticieros radiales hablaban del valor de los granos, de las cosechas, de la carne. Yo me acuerdo siempre que mi familia, mi papá era camionero de transporte de ganado, a las 11 de la mañana estaba el noticiero que hablaba de los precios de los mercados. Y los mercados eran cuánto valía el kilo de carne, el trigo, el aceite, el maíz, el girasol. Hoy eso casi no se escucha. Hoy los programas informativos dedican gran parte de su tiempo, a veces más de la mitad, los programas en general, ¿no?, a hablar del sistema financiero.
de cuánto valen los bonos, de cuál es el riesgo país, todo eso que usted escucha. Y si uno revisa el origen profesional de los equipos económicos, el equipo económico que nos gobierna hoy, por ejemplo, pero también de otros gobiernos, la mayoría viene del sector financiero. Han trabajado en bancos, en empresas de bonos, en todas esas cuestiones. Y el gobierno nacional inventa bonos todos los días para poder arreglar lo que ellos dicen la macroeconomía. Se ajustan tasas de interés, aparecen estrategias como eso que le llaman el carry trade, que es muy fácil, es comprar, por ejemplo, pesos para después ponerlos en plazo fijo, ganar con eso porque la tasa está muy alta, comprar dólares, volver a reconvertir, todo eso que nos cuesta entender, pero que son ganancias fabulosas con pases mágicos. Siglas como LECAPS, bonos, TAMAR, dólar, link, LEFI, puts circulan en la agenda diaria sin que nosotros sepamos qué es, pero que generan, le aseguro yo, ganancias extraordinarias. Y pérdidas también, porque donde uno gana, otros pierden. Y acá, con todas esas cuestiones del Estado, el que pierde, adivine quién es. La mayoría de la población no entiende del todo estos términos, aunque intuye que marcarán el pulso de su vida cotidiana. Si en la Mesopotamia de la que hablábamos los graneros eran el corazón de la economía y en cada tablilla representaba un crédito vinculado a la producción real, hoy en la Argentina el panorama es totalmente distinto. El sistema financiero mueve casi la mitad del PBI, pero gran parte de ese dinero circula para financiar al Estado. Letras, bonos, instrumentos del Banco Central, colocaciones en dólares, pesos, operaciones de corto plazo. Mientras tanto, el crédito que llega a empresas y productores para la producción real, alcanza el 7 u 8% del PBI. Quiere decir que la mitad del PBI se va en el circo financiero. Es decir, aunque la infraestructura financiera es enorme y sofisticada, el dinero que debería impulsar fábrica, comercio y proyectos productivos se concentra en sostener el Estado y estabilizar la macroeconomía. El resultado, el capital se mueve, crece y se multiplica en los mercados financieros, pero su vínculo con la economía real, la que genera bienes y servicios tangibles, es limitado. En síntesis, el sistema financiero argentino es, como todos, heredero de los granos sumerios, pero hoy está más enfocado en mantener la estructura financiera que en impulsar directamente la producción.